para todos nosotros, que es globalización. Globalización es una palabra que la usamos popularmente desde la década de 1990 y que ha referido y continúa refiriendo a la aceleración de los intercambios comerciales que se montan sobre la base de las nuevas tecnologías en materia de sistemas de comunicación, sistemas financieros, sistemas de transportes. Y, por ejemplo, tocar un botón y mover tus ahorros de una parte del mundo a otra parte del mundo. Tocar otro botón y contratar a un tipo que va a trabajar en tu empresa, pero desde la India. Ni lo conoces, nunca lo viste en tu vida, pero tocas el botón y lo contrataste. Tocas otro botón y compras mercancía china que te llega en cuestión de días. Eso se llama globalización. Ahora, globalismo es una palabra mucho más reciente, de índole... no es igual. No, ahí voy, exactamente. Globalismo es una palabra mucho más reciente, tiene apenas 8 años, más o menos. De hecho, empieza a hablar de esto sobre todo Donald Trump en los Estados Unidos, en el 2016. Pero a ver, antes de entrar a globalismo, globalidad es un término que instituye la ONU. Bueno, ¿o cómo surge globalidad? ¿Cuándo se habla del mundo global? No de que estás hasta allá, lejos, lejos, eres China y yo contigo no tengo nada que ver. Insisto, esto es efecto de las nuevas tecnologías que aparecen a partir de la década de 1980 y que hacen del mundo incluso algo que Marshall McLuhan, un gran teórico de medios, llamó la aldea global. O sea, podemos fechar, si necesitamos una fecha, digamos desde 1980 en adelante, ya incluso las facultades de ciencias económicas en los Estados Unidos empezaron a hablar de globalización. Ahora, de manera popular, la opinión pública general empezó a hablar de globalización a partir de 1990 y en la ONU, las grandes conferencias de la ONU en términos globales fueron también en la década de 1990. Ahora, una cosa es la globalización, que es un fenómeno sobre todo comercial, de tipo económico, financiero. O sea, son los procesos. Son los procesos que tienen que ver, insisto, con el sistema económico. Ahora, globalismo es un fenómeno político que tiene que ver con la redistribución del poder político que antes estaba concentrado en los estados nacionales y cada vez parece más fluir hacia instancias supraestatales que empiezan a conformar agendas políticas, jurídicas, culturales que de arriba hacia abajo se deslizan hacia los pueblos. A ver, palabras más sencillas, Agustín. Acuérdate que tú dominas el tema, pero nosotros no. Globalismo es esta palabra que dices instituida por Donald Trump. Bueno, ¿la empezó a usar? La empezó a usar para describir un fenómeno político. ¿Cuál es ese fenómeno político? El de organismos internacionales que crean agendas políticas que las naciones no discuten pero deben acatar. Por ejemplo. O sea, es como la promoción y consolidación de la cooperación internacional. Sí, pero es que ya no es cooperación internacional. Ese es el punto. La idea de cooperación internacional tiene sentido cuando uno tiene estados soberanos que tienen sus propios objetivos, sus propias agendas y que tratan de articularlas, cooperando justamente. Bien. Otra cosa es cuando se empieza a crear una burocracia supraestatal con funcionarios que ya no son nacionales, sino que son supranacionales, que diseñan agendas que las naciones deben aplicar. Mira, para que esto quede con un ejemplo, porque estamos todavía en el terreno de la abstracción, vamos a un ejemplo muy claro. Por favor. Hay algo llamado Agenda 2030 que se creó en 2015. Es una agenda que tiene 17 objetivos, 169 metas que hablan sobre todos los temas. Lo que a vos se te ocurra, desde economía hasta sexualidad, pasando por el clima, por los peces, por la industria, por el agro, por todo lo que incumbe a la vida tanto pública como privada de las naciones. Ahí está la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 fue diseñada por apenas personas en Naciones Unidas que definieron estos objetivos y que fueron acompañadas por otras 57 personas. O sea, 87 personas de Naciones Unidas diseñaron una agenda para 8.000 millones de seres humanos que habitamos en este planeta, que acataron a partir de septiembre del año 2015 esta agenda de la cual los pueblos no conocen. Es decir, yo apostaría de que el 99% de la gente que nos está mirando pues jamás ha discutido nada relativo a Agenda 2030 y sin embargo... lo discutimos sin saber que está en la Agenda 2030. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el riesgo de
esto? Es decir, ¿por qué yo soy crítico con esto? Porque creo que deteriora los sistemas democráticos. Porque en la democracia son los ciudadanos nacionales los que deben llevar adelante debates, consultas, votaciones, decisiones que están implicando su futuro político. Ahora, cuando aparecen organismos internacionales, ya no para aceitar la cooperación internacional, como vos decías bien, sino para definir qué es lo que tienen que hacer las naciones, ahí ya hay un nuevo régimen político, que es el que podemos llamar el régimen globalista, donde las decisiones empiezan a tomarse por fuera de la frontera. Pero a ver, o sea, el globalismo está a favor de que la sociedad, nosotros que estamos escuchando el programa, votemos por jueces y magistrados. No, eso no es parte de una agenda globalista. Lo que tiene el globalismo son órganos judiciales que terminan tomando decisiones que las naciones deben acatar. Por ejemplo, en este momento, un órgano de OEA es la Organización de los Estados Americanos, es la organización internacional de tipo regional que opera sobre América. Ajá. En esta organización están prácticamente todas las naciones americanas. En ella hay un sistema de derechos humanos llamado Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Su órgano contencioso se llama Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en este momento grupos feministas de El Salvador han llevado un caso a la Corte, son 7 jueces, ninguno de ellos es de El Salvador, y estos jueces tienen que resolver por un caso llamado Beatriz versus El Salvador, que si digamos, el fallo es contra el Estado de El Salvador, la pena podría ser legalizar parcialmente el aborto en El Salvador. Y uno dice, pero vamos, yo soy un ciudadano de El Salvador y me van a legalizar el aborto, ¿quiénes? 7 jueces que ninguno es salvadoreño. En El Salvador no hay aborto legal, por ejemplo. ¿Y qué ocurrió? Una señora llamada Beatriz se embaraza de su segunda hija que venía con un problema cerebral. Entonces grupos feministas se acercan y le dicen, tenés que abortar, ¿no? Pero es que en este país no se puede abortar. Pues entonces no hubo tal aborto. Cuestión que la hija nace, Leilani fue su nombre, nace, vive lamentablemente poco tiempo y muere la hija. Ahora, Beatriz vive 4 años más y muere después de 4 años de haber parido en un accidente de motocicletas. Y los grupos feministas llevan ese caso diciendo se murió porque El Salvador no le brindó un aborto legal. Válgame. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 7 jueces que no fueron elegidos por El Salvador, que no fue elegido en realidad por ninguno de nosotros, ninguno es salvadoreño, ahora están discutiendo un fallo para penalizar a El Salvador por no haber legalizado el aborto. ¿Eso es globalismo? Exacto. ¿Por qué? Porque las decisiones que involucran a los pueblos se empiezan a tomar fuera de las fronteras nacionales en organismos que no fueron electivos, que no representan al pueblo, que ni siquiera tienen la misma nacionalidad sus miembros, los que lo componen, y que sus decisiones, sin embargo, son cada vez más vinculantes para nuestros destinos. Pero a ver, en el globalismo que tú planteas, el que existe, y es este ejemplo... Entonces, ¿hay soberanía? Bueno, ese es el concepto clave. Digamos, has puesto el dedo justo donde va, en la tecla. La soberanía es Hobbes, que fue el filósofo político más importante del Estado moderno, decía en su gran libro, El Leviatán, que la soberanía era el alma del Leviatán, el alma del Estado. ¿Por qué? Porque la soberanía es el derecho supremo y exclusivo a tomar decisiones sobre el territorio que domina la autoridad estatal. Entonces, la soberanía, cuando empieza a abandonar al Estado para redirigirse hacia órganos supraestatales, es cuando se genera el régimen globalista. El globalismo es la transferencia de poderes soberanos hacia órganos supranacionales. Te voy a dar otro ejemplo. Porque, digamos, a mí me gusta ir de lo abstracto al ejemplo para que la gente diga, esto es. Mira, hace muy poquito tiempo estábamos en una pandemia y yo hubiese estado con una máscara y vos con una máscara, o yo ni siquiera hubiese podido llegar acá. ¿Quién determinó las directrices con las cuales casi todas las naciones del mundo desplegaron sus políticas sanitarias? ¿Quiénes fueron? Fueron los ministerios de salud nacionales. La Organización Mundial de la Salud. ¿Y esa organización es estatal? No, es global. Es global, es supraestatal. Segunda pregunta, ¿esa organización es pública? Es decir, no,
De hecho, uno de los principales financistas de esta organización no es ningún Estado, es un señor llamado Bill Gates, que además tiene sus intereses en la industria farmacéutica, con lo cual ahí tendría que haber una incompatibilidad alevosa de intereses, pero no las hay. Ahora bien, en este momento, y acabamos al punto, se está discutiendo en la OMS, así como te ponía el caso recién de los jueces de la Corte Interamericana, en la OMS se ha estado discutiendo en el último tiempo el nuevo tratado sobre las pandemias. ¿Qué implica este tratado sobre las pandemias tal como lo están redactando, como lo han redactado? Bueno, que en la eventual próxima pandemia los estados se hayan comprometido de antemano a brindarle soberanía, a brindarle más poder a la OMS para que cuando llegue el COVID 2026, no lo sé, estoy inventando,